Buenas tardes. Esta es una clase de química destinada a los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase anterior habíamos comenzado con el tema de química orgánica, habíamos visto algunas características del carbono en los compuestos orgánicos, también habíamos visto algo de hidrocarburo, la clasificación, y dentro de esa clasificación teníamos los hidrocarburos saturados y los no saturados. De los saturados habíamos visto ya los alcanos y el tema de hoy va a ser alquenos. También tenemos dentro de los no saturados los alquinos, pero los alquinos solamente los vamos a mencionar. En cambio, sí vamos a desarrollar en el día de hoy todo lo que tiene que ver con los compuestos oxigenados, es decir, aquellos compuestos orgánicos que además de tener carbono e hidrógeno en su estructura, también tienen oxígeno. Pero comencemos con los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos no saturados que están formados por carbono e hidrógeno, pero a diferencia de los alcanos se caracterizan por tener por lo menos un doble enlace en su estructura. Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N, es decir, esta N nos está indicando cuál es el número de átomos de carbono que tiene la cadena y 2 por N sería el número de átomos de hidrógeno que hay también en esa cadena. Bien, entonces para que haya por lo menos un enlace doble en la estructura de los alquenos, tiene que haber por lo menos 2 átomos de carbono. Por lo tanto, el primer miembro de esta serie comienza con N igual a 2, es decir, con el compuesto que tiene 2 átomos de carbono. Su fórmula molecular vendría a ser carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4. Esta vendría a ser la fórmula molecular del alqueno más pequeño. Su fórmula semidesarrollada vendría a ser esta. Es decir, observen que al haber un doble enlace entre los átomos de carbono, se conserva una de las características del carbono en todos los compuestos orgánicos, es decir, que el carbono siempre actúa como tetravalente. Por ser tetravalente tiene que saturar 4 valencias. Entonces ustedes observen que al saturar 2 valencias con el carbono vecino y 2 valencias con los hidrógenos, entonces en total son 4. Bien, este compuesto recibe el nombre de eteno, es decir, al ser alquenos, la terminación característica de estos compuestos es eno. Eteno, también llamado etileno. Para N igual a 3, es decir, cuando hay 3 átomos de carbono en la estructura, la fórmula molecular vendría a ser carbono con subíndice 3 e hidrógeno con subíndice 6. Su fórmula semidesarrollada, no vamos a hacer las fórmulas desarrolladas, su fórmula semidesarrollada viene a ser esta, donde también observen que cada átomo de carbono conserva la característica de saturar solamente 4 valencias. Si no, observemos el carbono del extremo, que satura 1 valencia con el carbono vecino y 3 valencias con los hidrógenos. El carbono del medio satura 2 valencias con el carbono de uno de los extremos, 1 valencia con el carbono del otro extremo, serían 3 más un hidrógeno, 4, y así sucesivamente. De todas maneras, siempre hay que tener presente esto. Hay que ver que la estructura que nosotros dibujemos representando a esta fórmula molecular tiene que responder a lo que esta nos está diciendo. Debe haber 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. 3, 4 más 2, 6. Bien. Este compuesto recibe el nombre de propeno. La terminación eno característica de los alquenos, propeno o propileno. Para N igual a 4, vamos a tener una situación bastante interesante porque a esta fórmula molecular de 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, podemos hacerle más de una estructura, le podemos hacer corresponder más de una estructura. Observemos primero lo siguiente.
nosotros tenemos acá carbono. Ahí está. Son 4 átomos de carbono, en donde habíamos dicho que tiene que haber por lo menos un enlace doble y todos los demás enlaces son simples, ¿sí? Entonces, cada átomo satura 4 valencias. Pero veamos una cosa interesante. Acá nosotros hemos colocado, al igual que en los dos ejemplos anteriores, el enlace doble en el primer átomo de carbono de la cadena. También puede estar ubicado ese doble enlace entre los dos átomos de carbono centrales. Acá tendríamos 1, 2, 3, un hidrógeno y un hidrógeno. Ahí está. Observen ustedes que ambas estructuras responden a lo que dice la fórmula molecular. Las dos tienen 4 átomos de carbono y también tienen 8 átomos de hidrógeno. Sin embargo, aún podemos hacer otra estructura más de este tipo. Observen ustedes que acá también tenemos 4 átomos de carbono, como dice la fórmula molecular, y tenemos 3, 6 más 2, 8 átomos de hidrógeno. Bien, este tipo de compuestos, en donde tenemos una sola fórmula molecular, pero 3 estructuras diferentes, reciben el nombre de isómeros. Entonces, ¿qué vendrían a ser los isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distinta estructura debido a la diferente ubicación del enlace doble en la cadena, lo cual, por supuesto, le da propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, isómeros, compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. También vamos a observar que para el alqueno de 5 átomos de carbono, cuya fórmula molecular es carbono 5 y hidrógeno 10 átomos. No hemos puesto el nombre de esto, pero le vamos a poner el nombre a estos isómeros antes de continuar con el de 5 carbonos. Este se llamaría buteno, pero ya vamos a ver cuando analicemos el tema de la nomenclatura que como el doble enlace está ubicado entre estos dos átomos de carbono, cuando hay una función química en la cadena, o sea, a diferencia de los alcanos, cuando hay una función química en la estructura, las funciones químicas vendrían a ser en este caso el doble enlace. En el caso de los compuestos oxigenados que vamos a ver enseguida, las funciones químicas vienen a ser la función alcohol, la función aldehído, una función cetona, una función carboxilo, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una función química en la cadena, debo numerar la cadena dándole el número más pequeño posible a los carbonos en los cuales está distribuida la función química. En este caso, el doble enlace está entre el carbono 1 y el 2, y de eso vamos a tomar el número más chico. Por lo tanto, este compuesto se llama buteno 1. En el caso de la estructura que sigue, también va a ser un buteno, porque tiene 4 átomos de carbono, pero en este caso va a ser un buteno 2. Y acá vamos a ver que es indistinto numerar la cadena de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre le vas a tocar los números 2 y 3 a estos carbonos, y de eso hay que tomar el número más pequeño, buteno 2. En este caso, tenemos una función química entre los dos primeros átomos de carbono, pero también tenemos una ramificación. Entonces acá vamos a aprovechar para enunciar algunas de las reglas de la nomenclatura. Cuando hay una función química, hay que elegir la cadena más larga en donde esté ubicada esa función química. En este caso podemos tomar la cadena horizontal, que vendría a ser esta, aunque también la cadena de 3 átomos de carbono es esta de acá, y esto vendría a ser una ramificación. Si yo tomo la cadena horizontal, este radical pasa a ser una ramificación, pero también puedo tomar esta cadena como cadena principal o cadena más larga, y esto vendría a ser una ramificación. En cualquiera de esos casos,
la numeración vendría a ser esta: carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Tomemos la configuración horizontal por comodidad. Y en este caso, lo que se hace en primer lugar es nombrar la ramificación especificando en qué carbono de la cadena se encuentra ubicada. Por lo tanto, tendríamos en el carbono 2, tendríamos un radical que ya conocemos, es el radical etilo o etil, y después tengo que nombrar la cadena principal. La cadena principal es la de si fuera un alcano sería la de un propano, pero como estamos viendo los alquenos, es un propeno, porque la cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Entonces, al decir propeno, yo digo que mi cadena principal tiene 3 átomos de carbono. La terminación eno me dice que hay un doble enlace y también tengo que decir en qué lugar de la cadena está ubicado. Como el enlace doble está ubicado entre los carbonos 1 y 2, entonces tomamos el número más chico. Por lo tanto, este compuesto viene a ser un 2-etil-propeno 1 o 1-propeno, ¿sí? Entonces, estos 3 compuestos que acabamos de mencionar, acabamos de ponerle sus correspondientes nombres, vienen a ser isómeros de esta fórmula molecular, que está indicada con un asterisco. Y ustedes van a ver que a medida que el número de átomos de carbono en la cadena va aumentando, también aumenta el número de isómeros. Este compuesto que tenemos acá, que tiene 5 átomos de carbono en la cadena, es un penteno. El prefijo penta me indica que hay 5 átomos de carbono, pero como hay un doble enlace en la cadena, tenemos que ponerle la terminación eno. Y así sucesivamente. Para n igual a 6, la fórmula molecular va a ser carbono 6, 2 por 6, 12. Entonces esto sería un hexeno. El prefijo hexa me indica que hay 6 átomos de carbono en la cadena. Y la terminación eno me dice que hay por lo menos un doble enlace. Entonces, cuando hagamos los isómeros correspondientes, tenemos que indicar cuál es la posición del enlace doble en la cadena. Bien, entonces esto es lo que vendrían a ser los alquenos, hidrocarburos no saturados, que también forman una serie homóloga, porque la diferencia entre un compuesto y el siguiente es de un átomo de carbono y de 2 hidrógenos. Bien, entonces los 2, inclusive hasta los 3, dependiendo de las condiciones ambiente, pero podríamos decir que los 2 primeros miembros de esta serie son gases a temperatura ambiente y los que siguen son todos líquidos, ¿sí? Bien, vamos a borrar entonces esta parte que acabamos de ver con el tema de los isómeros. Uno de los ejercicios clásicos de esta parte es tomar una fórmula molecular, por ejemplo la del penteno, y ver cuántos isómeros tiene. Puede ser de un hexeno también. Entonces vamos a ver cómo se aplican las reglas de la nomenclatura para nombrar a un alqueno que tiene una o más ramificaciones. Pero antes hagamos un pequeño comentario. Podemos tener, de acuerdo a lo que dice la definición, por lo menos un doble enlace en la cadena. Pero podemos tener más de un doble enlace. Supongamos que tenemos 2 enlaces dobles, como en este caso. No los saturamos con hidrógeno a fines ilustrativos solamente. Y también podemos tener más de un doble enlace, pero que no estén, como en este caso, sino como el que se ve acá en esta estructura. E inclusive también puede haber un compuesto que sea de esta forma. Bueno, en el caso de que los 2 enlaces dobles estén uno a continuación del otro, estos se llaman dienos. Observen que todos tienen 2 enlaces dobles. Al tener 2 enlaces dobles, estos alquenos en particular reciben el nombre de dienos. Recuerden que el prefijo di o bi significa 2. También de la misma forma existen los trienos, los tetraenos, etc. Pero la particularidad es que los enlaces pueden estar uno a continuación del otro. Estos se llaman dienos acumulados.
Cuando tenemos un enlace doble intercalado con un enlace simple, es decir, como se ve acá, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple y así, este tipo de alquenos o de polienos vendría a ser en realidad, si tenemos muchos enlaces dobles, ya reciben el nombre de polienos. Entonces, estos se llaman conjugados. Y cuando tenemos un enlace doble, podemos tener varios enlaces simples y después recién otro enlace doble. Estos se llaman aislados. Bien, entonces, más allá del concepto de dieno, que significa un compuesto orgánico, un alqueno con por lo menos dos enlaces dobles, tenemos el concepto de polieno, donde puede tener más de dos enlaces, 3, 4, 5, etc. Bien, entonces ahora sí vayamos a lo importante del tema de la clase de hoy, que es cómo hago para ponerle el nombre a un compuesto que tiene una o más ramificaciones y además tiene uno o más enlaces dobles. Vamos a dibujar un compuesto como este. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahí está. Bueno, acá tenemos un alqueno. Sabemos que es un alqueno porque tenemos por lo menos un enlace doble en la cadena, entre átomos de carbono, por supuesto. Y el tema es cómo hago para ponerle el nombre a este compuesto. Bien, entonces la regla de la nomenclatura en este caso es la siguiente. Hay que elegir la cadena principal. ¿Qué vendría a ser la cadena principal en este caso? La cadena principal viene a ser aquella cadena más larga que contenga al doble enlace. Entonces, como ustedes verán, acá tenemos dos cadenas, o por lo menos tres cadenas que son largas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La cadena horizontal tiene 5 átomos de carbono y esa podría ser nuestra cadena principal. Pero también vemos que esta otra cadena, tengo 1, 2, 3, 4, 5, es decir que no es horizontal para nada. También es una cadena de 5 átomos de carbono y que contiene el doble enlace. Otra cadena más sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esto como cadena principal y estos dos como ramificación. Bueno, en todos los casos acá vemos que hay tres cadenas largas, todas de 5 átomos de carbono y todas contienen el doble enlace. Entonces, solamente por comodidad tomemos la cadena principal como la cadena horizontal, ¿sí? Entonces ahora tengo que, de acuerdo a lo que dicen las reglas de la nomenclatura, numerar la cadena, es decir, ponerle un número identificatorio a cada átomo de carbono. En este caso, como se encuentra en la cadena una función química, hay que numerarla de tal forma que a la función química le toque el número más pequeño posible. Observen que si numeramos de derecha a izquierda tenemos 1, 2, 3, 4. El enlace doble estaría entre los carbonos 3 y 4. Pero si numeramos al revés, es decir, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a nuestros átomos de carbono, entre los cuales se encuentra el doble enlace, les tocaría 2 y 3. Al ser esta la combinación más baja, la numeración correcta viene en ese sentido, es decir, en la dirección convencional. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Bien, entonces ahora tengo que comenzar a nombrar este compuesto, comenzando con las ramificaciones e indicando en qué posición de la cadena está. Este es un radical metilo, este también es un radical metilo, entonces para no nombrarlo dos veces decimos dimetil, es decir que yo tengo dos radicales metilo, por lo tanto tengo que nombrarlo de esta forma, dimetil. Al decir dimetil estamos diciendo que hay dos radicales metilo en la cadena. También tengo que indicar en qué posición de la cadena están. Uno en el carbono 2, otro en el carbono 4. 2, 4, dimetil. Y ahora tengo que nombrar la cadena principal, la cadena más larga que tiene 5 átomos de carbono
que correspondería a un pentano. Por lo tanto, el prefijo penta me va a indicar que tiene 5 átomos de carbono, pero como hay un doble enlace, tengo que poner el sufijo eno, penteno. Al decir penteno, digo, la cadena principal tiene 5 átomos de carbono. La terminación eno me dice que hay un enlace doble y tengo que indicar en qué posición está ese enlace doble. Al estar entre el carbono 2 y 3, de esos dos números tomo el más pequeño. Por lo tanto, el nombre completo y correcto de este compuesto es 2,4-dimetil penteno 2. Bien, entonces esa vendría a ser la forma en la que tenemos que proceder para ponerle el nombre a un compuesto que tenga ramificaciones y también la función química, que en este caso es el enlace doble. Borremos esto, usemos esta misma estructura para hacer otro compuesto. Ahí está. Entonces, acá tenemos otro alqueno con ramificaciones y en este caso tenemos dos enlaces dobles en lugar de uno. Entonces este vendría a ser un dieno. Bien, ¿cómo hacemos para nombrarlo? También tengo que elegir cuál es la cadena principal, que vendría a ser la cadena más larga que contiene los enlaces dobles. Observemos que la cadena que está dibujada horizontalmente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Lo mismo ocurre con esta cadena, tomando esto como parte de la cadena principal y a esto como ramificación. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nuestra cadena principal tiene 6 átomos de carbono. Bueno, ¿cómo la vamos a numerar? La vamos a numerar de tal forma que al enlace doble le toque el número más chico posible. Si numeramos de derecha a izquierda sería 1, 2, 3. El primer enlace doble estaría entre los carbonos 2 y 3. Tengo 4, 5 y 6. El segundo enlace doble estaría entre los carbonos 4 y 5. Si numeramos en sentido contrario, tendríamos 1, 2, 3. También le tocaría la combinación 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Y también le toca la combinación 4, 5 de los enlaces dobles. Bien, entonces ahora tenemos que ver cuál numeración tomamos, pero también vamos a tomar el criterio de que a las ramificaciones le toquen los números más chiquitos posibles. Si numeramos en el primer sentido, tengo 1, 2, a la ramificación le tocarían el número 2, 3, 2 y 4. Si numeramos en sentido contrario, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Le tocarían los números 3 y 5. Entonces, al ser esta la combinación más baja, vamos a utilizar la numeración en sentido de izquierda a derecha. Bueno, escribamos entonces esa numeración. Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces comenzamos a nombrar por las ramificaciones. Tenemos dos radicales etilo, por lo tanto esto va a ser un dietil. Dietil significa que hay dos radicales etilos, por lo tanto también tengo que decir en qué lugar de la cadena se encuentra. Uno en la posición 2 y otro en la posición 4. Ahora tengo que nombrar la cadena principal, que es una cadena de 6 átomos de carbono. Por lo tanto, corresponde poner el prefijo hexa. Hexa significa 6. Como tenemos dos enlaces dobles, esto viene a ser un hexadieno. Bien, entonces analicemos este nombre, hexadieno. El prefijo hexa me dice que hay 6 átomos de carbono. La terminación dieno, el sufijo dieno, significa que hay dos dobles enlaces, por lo tanto también tengo que decir en qué posición de la cadena se encuentra cada uno de ellos. El primero está entre el carbono 2 y 3, por lo tanto vamos a poner 2. Y el segundo se encuentra entre el carbono 4 y el carbono 5, y de eso tomamos el más chico. El nombre de este compuesto es un dieno, es 2,4-dietil hexadieno 2,4. ¿Sí? Bueno, entonces como ven la cosa se va complicando un poquito al
tener la estructura una o más ramificaciones y al tener una o más funciones químicas. Por supuesto, si hubiese tenido 3 enlaces dobles sería un trieno y también deberíamos especificar cuál es el lugar que ocupa cada uno de esos enlaces dobles en la cadena. Bien, entonces con esto dejamos sentado que la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos que vamos a ver a continuación, con respecto a la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena, se rige por la nomenclatura de los alcanos, ¿sí? Y tanto la numeración como la posición de los radicales orgánicos que actúan o hacen las veces de ramificaciones se va a hacer en función a la nomenclatura de los alquenos, porque esta nomenclatura contempla la presencia de una función química en la cadena y es la que condiciona la numeración. Siempre a la función química se le debe dar el número más pequeño posible. Bueno, borremos este ejemplo y digamos que con respecto a los alquinos vienen a ser hidrocarburos no saturados que tienen por lo menos un enlace triple en su estructura. Vamos a ver solamente un ejemplo. Supongamos este compuesto. Es decir, tengo este átomo de carbono y el que sigue están unidos por un enlace triple. Y como cada átomo de carbono tiene que saturar solamente 4 valencias, es por esa razón que este carbono tiene un solo hidrógeno para saturarlo. El carbono del medio satura 3 valencias con el carbono inicial y 1 valencia con el carbono del extremo de la cadena. Por lo tanto, tiene sus 4 valencias saturadas y no lleva hidrógeno. En cambio, el último carbono satura 1 valencia con el carbono anterior y las otras 3 las satura con hidrógeno. Entonces, este compuesto, ustedes observen que si fuera un alcano sería metano, etano, propano. Tendríamos que utilizar este prefijo, pero a esto le vamos a poner la terminación ino, característica de los alquinos, ¿sí? Justamente el nombre este nos ayuda a definir cuál es el nombre, es una regla mnemotécnica. Los alquenos, terminación eno, los alquinos, terminación o sufijo ino. Entonces, de los alquinos solamente vamos a decir eso, ¿sí? Que son hidrocarburos no saturados que tienen por lo menos un enlace triple en su estructura o en la cadena y la nomenclatura tiene la terminación característica de estos compuestos. Bien, entonces ahora vamos a dar inicio al tema que sigue luego de haber visto los hidrocarburos saturados y los no saturados. Ahora vamos a ver las funciones oxigenadas. ¿Qué son las funciones oxigenadas? Las funciones oxigenadas son aquellos o comprenden a todos aquellos compuestos orgánicos que además de tener carbono e hidrógeno en su estructura, tienen por lo menos también un átomo de oxígeno. Y los compuestos con los cuales vamos a comenzar esta serie son los alcoholes. Ahí está. Bueno, los alcoholes se pueden obtener de distinta forma, con distintos procedimientos, pero no vamos a ahondar en esos temas, sino que solamente vamos a ver cómo es la fórmula general de un alcohol y cómo es la nomenclatura de los mismos en función del número de átomos de carbono que tenga su cadena. Un alcohol tiene esta fórmula general, donde R es una cadena de átomos de carbono e hidrógeno y en algún lugar de la cadena tenemos un grupo oxidrilo. La presencia de este grupo oxidrilo, que es el mismo grupo oxidrilo que habíamos visto en los compuestos inorgánicos, en la parte de hidróxidos, es el que da la característica a la función alcohol. Supongamos que R sea una cadena de un solo átomo de carbono. Este vendría a ser el alcohol más pequeño que hay. Si esto fuera un alcano, sería un metano. Pero como es un alcohol, tiene que tener
la terminación característica de los alcoholes. La terminación ol. Metanol. Ahí está. Metanol, también llamado alcohol metílico. Alcohol metílico. Ahí está. Metanol o alcohol metílico. Entonces vamos a dibujar de esto una pequeña fórmula desarrollada que vendría a ser esta. Ahí está. ¿Sí? Entonces ese viene a ser el primer miembro de esta serie. Si esta R que está acá, que es llamado resto alquílico, por eso R, en vez de tener una, tuviera dos átomos de carbono, su fórmula molecular sería, o semidesarrollada, sería esta. ¿Sí? Entonces, observen que en todos los casos se cumple que cada átomo de carbono satura solamente 4 valencias. Esto se llama etanol. Si fuera un alcano, sería un etano, que en algún lugar de la cadena tiene un grupo oxidrilo. Esto se conoce como etanol o alcohol etílico. Ahí está. El alcohol etílico es el alcohol usado generalmente o comúnmente en las prácticas medicinales o en las prácticas de enfermería para curaciones, y es el alcohol de partida que se utiliza para fabricar alcohol de 70 grados, con el cual se hacen a su vez o se elaboran muchos compuestos que tienen aplicación tanto en medicina como en farmacia. ¿Sí? Etanol o alcohol etílico. Esto de etílico también viene a colación por el tema de que cuando se dice que una persona está en estado etílico es porque tiene muchas de estas moléculas en su organismo, dentro de su organismo. Por supuesto, esto no es bueno, ¿sí? No es bueno consumir alcohol, por lo menos en exceso. El alcohol que sigue vendría a ser el que tiene 3 átomos de carbono en su estructura. Observen que si esto fuese un alcano, tendríamos metano, etano, propano. Esto vendría a ser un propanol. Propanol. Y nos vamos a detener acá, propanol o alcohol propílico. Nos vamos a detener acá porque en los dos casos anteriores la posición del grupo oxidrilo solamente podría ser, en el primer caso, solo tenemos un carbono para que el grupo oxidrilo esté unido a ese átomo. En el segundo caso, el grupo oxidrilo puede estar en cualquiera de los dos carbonos y va a seguir llamándose etanol o alcohol etílico. Pero en el caso del propanol, ustedes observen que el grupo oxidrilo puede estar tanto en este carbono como en el carbono del medio. Entonces podríamos tener una fórmula semidesarrollada como esta, en donde el grupo oxidrilo ya no está en el extremo de la cadena, sino en el carbono que está a mitad de la cadena. Por lo tanto, esto también viene a ser un propanol. Pero ¿cómo hacemos para diferenciarlos estructuralmente? Tenemos que numerar la cadena. El grupo oxidrilo, o función alcohol, es una función química. Por lo tanto, cuando yo numere la cadena, tengo que darle el menor número posible. Por lo tanto, en este caso, la única numeración posible es esta. Comenzando por acá, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, es un propanol donde el grupo oxidrilo está en el carbono 1, por lo tanto esto se llama propanol 1 o 1-propanol. Es decir, en algunos textos de química el número no aparece a continuación, sino adelante. 1-propanol o propanol 1. Y en el segundo caso podemos numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y siempre le va a tocar el número 2 al carbono en donde está unida la función química. Por lo tanto, esto viene a ser un propanol 2. Entonces, estas dos estructuras son estructuras isómeras del propanol. Recuerden que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular. La fórmula molecular de este propanol vendría a ser carbono, tenemos 1, 2, 3, hidrógeno, tenemos 3 más 2, 5, más 2, 7. Y tenemos un grupo oxidrilo.
Entonces, para esta fórmula molecular yo puedo tener estas dos estructuras, por lo tanto, estos compuestos vienen a ser dos isómeros. Bien, también en los alcoholes podemos tener el hecho o la situación de que haya dos o más funciones alcohol, o sea, dos o más grupos oxidrilo. La presencia de los grupos oxidrilo es la que le da característica de alcohol. Por lo tanto, vamos a analizar un compuesto que tenga por lo menos dos. Lo vamos a dibujar de manera vertical. Tenemos carbono, hidrógeno 3, carbono. El grupo oxidrilo lo vamos a dibujar para este lado. El hidrógeno para acá. Grupo oxidrilo. Ahí está. Bien, acá tenemos entonces un alcohol. ¿Por qué sabemos que es un alcohol? Porque tiene por lo menos un grupo oxidrilo. En este caso tenemos dos. O sea, la condición para que sea un alcohol es que tenga por lo menos una. Pero como esta tiene dos, es obvio que es un alcohol. Entonces, esto viene a ser un bialcohol. ¿Cómo se llamará? A ver, tenemos que numerar la cadena. Pero numerando en cualquiera de los dos sentidos, siempre a los carbonos en los cuales tenemos grupos oxidrilo, vamos a tener los números 2 y 3. Por lo tanto, si esto fuera un alcano, metano, etano, propano, butano, sería un butano. Pero como es un alcohol, viene a ser un butanol. Entonces tenemos que ponerle la raíz del nombre que corresponde al alcano de igual cantidad de átomos de carbono y la terminación ol correspondiente a los alcoholes. Pero vamos a hacer una pequeña modificación. Pongamos hasta acá, no le pongamos la terminación ol, le vamos a poner diol, butano diol. ¿Por qué diol? Porque tiene dos funciones oxidrilo. Una en el carbono 2 y otra en el carbono 3. Entonces el nombre de este compuesto viene a ser butanodiol 2,3. Si el grupo oxidrilo estuviese uno a continuación del otro, supongamos que no esté acá, sino acá, tengo 1, 2, 1, 2, 3, 4, acá tenemos 2, ahí está. Entonces acá en este caso también es un butanodiol, pero como los grupos oxidrilo están en el carbono 1 y el carbono 2, va a ser butanodiol 1, 2. Ahí está, ese es el nombre completo de este compuesto. El prefijo buta indica que hay 4 átomos de carbono en la cadena. Diol significa que hay dos funciones alcohólicas, donde están una en el carbono 2 y otra en el carbono 3. Hagamos otro ejemplo de un compuesto muy conocido. A ver, tengo 1, 2 y acá vamos a poner 2. Ahí está. Este compuesto así como está, si contamos la cantidad de átomos de carbono, sería metano, etano, propano. Correspondería a un propano si fuese un alcano. Recuerden que se los nombra como de la misma forma que los alcanos de la misma cantidad de átomos de carbono. Propano. Pero como tiene 3 funciones oxidrilo, esto viene a ser un triol, propano-triol. Y este propano-triol en particular, tenemos una función en cada átomo de carbono. Propanotriol 1, 2, 3. Este propanotriol 1, 2, 3 es más conocido comercialmente con el nombre de glicerina. Entonces, es un compuesto que es líquido a temperatura ambiente, es un líquido viscoso, es decir, que su densidad es mucho mayor que la del agua, es parecido a un aceite pesado. Y la glicerina tiene muchas, más bien muchísimas aplicaciones, tanto en medicina como en farmacia. En farmacia, en la parte de elaboración de medicamentos, se utiliza como medio o vehículo, soporte de principios activos que sirven para tratar algún tipo de patología determinada. Bien, además tiene un sabor un poco dulce, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ejemplificar ahora
o vamos a ver más bien cómo hacemos para nombrar alcoholes que tengan una o más ramificaciones. Vamos a ver. Pongamos por acá carbono, hidrógeno 3. Acá pongamos el grupo oxidrilo. Acá pongamos una ramificación. Ahí está. Bueno, entonces ustedes observen que acá en esta estructura, al tener un grupo oxidrilo, es un alcohol, pero además tenemos una ramificación. Entonces vamos a ver cuál es el criterio que se utiliza para ponerle el nombre completo y correcto a este compuesto. Como tiene una función química, tenemos que elegir, como siempre, la cadena principal, que vendría a ser la cadena más larga que contiene la función química. En este caso, la cadena más larga es la cadena horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. También tenemos otra cadena que es esta, pero esta cadena no tiene la función química, que vendría a ser esta. Por lo tanto, acá hay una sola cadena principal, que es la cadena horizontal. Esto viene a ser una ramificación. Ahora bien, ¿cómo hago para numerar la cadena? Tengo que numerarla de tal manera que a la función química le toque el número más pequeño posible y de acuerdo a eso, la numeración correcta vendría a ser esta. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Bien, entonces, como siempre, para nombrar el compuesto tengo que comenzar nombrando la ramificación. Esta ramificación es un metilo, metilo o metil. Entonces tengo un radical metilo. ¿En qué átomo de la cadena? En el carbono 3, es decir que esta ramificación se encuentra en el carbono 3, después tengo mi cadena principal, que es una cadena de 5 átomos de carbono, por lo tanto es un pentanol. Al decir penta, decimos que hay 5 átomos de carbono en la cadena. La terminación ol me dice que hay un grupo oxidrilo y ese grupo oxidrilo está en el carbono 2. Este viene a ser entonces el nombre de este alcohol que tiene una ramificación. 3-metil pentanol 2, pero recuerden que en alguna bibliografía pueden encontrar también como 3-metil 2-pentanol, es decir que siempre se le colocan los números indicativos de la posición en la cadena en la parte anterior, ¿sí? 3-metil pentanol 2. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de nomenclatura de los alcoholes. Dibujemos un compuesto, a ver, como este. Tengo un grupo oxidrilo, acá tengo un radical metilo. Ahí está. Bueno, acá tenemos un alcohol, un bialcohol en realidad, porque tenemos dos grupos oxidrilo y también tenemos dos ramificaciones. De nuevo con el tema de la nomenclatura. ¿Cómo hacemos para ponerle el nombre al compuesto? En primer lugar, hay que elegir la cadena más larga que tenga la función química. Esa cadena más larga, en este caso, en este ejemplo, es la cadena horizontal, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Observen que también yo puedo tomar como cadena principal esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta también es una cadena de 6 átomos de carbono y también tiene las funciones químicas. Eso para resaltar que no siempre la cadena principal es la que está dibujada horizontalmente. Inclusive si yo modifico esta estructura, le agrego acá, por ejemplo, un átomo más de carbono, entonces sí, la cadena principal vendría a ser esta y tanto esto como esto vendrían a ser ramificación. Bueno, en este caso entonces tengo que, una vez identificada la cadena principal, tengo que numerar la cadena de tal manera que a las funciones químicas les toquen los números más pequeños. Si yo numero en este sentido, 1, 2, le tocaría los números 3 y 5 a las funciones químicas. En cambio, numerando 1, 2, 3, 4, en el sentido contrario, les tocaría
de acuerdo a la numeración 1, 2, 3, 4, le tocaría la combinación 2, 4. La combinación más baja para las funciones químicas es esta de acá abajo. Por lo tanto, vamos a numerar así. Entonces, para salir un poco de la rutina, en vez de tomar la cadena horizontal como principal, tomemos esta, pero recuerden que siempre tienen que tomar la más larga, cualquiera sea la dirección que tenga. Entonces tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ahí está. Entonces comencemos nombrando las ramificaciones. Son dos radicales metilo o metil, por lo tanto, al haber dos, tengo que utilizar el nombre dimetil. Dimetil significa que hay dos radicales metilo en la cadena. ¿Dónde están? Tenemos uno unido al carbono 2 y el otro unido al carbono 5. 2, 5. Ahí está. Después tenemos que mi cadena principal tiene 5 átomos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto, si fuera un alcano sería un hexano. En este caso es un hexano, pero al tener dos funciones oxidrilo viene a ser un hexano diol. Entonces tenemos que decir hexano diol. Ahí está. Entonces, el nombre hexano diol nos dice, hay 6 átomos de carbono en la cadena. Diol significa que hay dos funciones alcohol o dos grupos oxidrilo. ¿Y dónde están ubicadas? Una en el carbono 2 y otra en el carbono 4. Bien, entonces ese es el procedimiento a seguir para nombrar de aquí en adelante cualquier compuesto orgánico. Siempre identificando cuál es la cadena más larga que tenga la o las funciones químicas, numerando esa cadena de tal forma que a las funciones químicas les toque los números más chiquitos posible y después se nombra en primer lugar las ramificaciones, por supuesto también indicando en qué posición de la cadena se encuentran y por último el nombre de la cadena principal y en función de que tenga una o más funciones alcohólicas también tenemos que indicar en qué lugar de la cadena se encuentra esa función. Bien, entonces esto sería en cuanto a alcoholes. Otra función química oxigenada es la función cetona. Así que vamos a ver brevemente lo que son las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos oxigenados que tienen una función ceto en algún lugar de su estructura. Esta función, es decir, que es un carbono unido a un oxígeno mediante un enlace doble y a un hidrógeno, es la que le da la característica a este tipo de compuestos. R, por supuesto, representa a una cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Si esta cadena de átomos de carbono fuese o tuviese un solo átomo de carbono, esta cetona tendría esta estructura. Ahí está. El nombre de cetonas nos da, digamos, una idea de cuál tiene que ser la terminación. Los alquenos terminaban en eno, un alcohol tenía terminación ol y una cetona tiene terminación ona. Si esto fuese un alcano, sería un etano. Por lo tanto, esto es una etanona. Etanona. Entonces, el prefijo eta nos indica que hay dos átomos de carbono en la cadena, por supuesto cada uno saturando 4 valencias, y la terminación ona es la terminación característica de la cetona. Esta función siempre se ubica en un extremo de la cadena. En cambio, la función doble enlace se puede ubicar en cualquier lugar de la cadena y la función alcohol también en cualquier lugar de la cadena. Si nuestro grupo radical o resto alquílico tuviese dos átomos de carbono, entonces la fórmula molecular correspondiente sería esta.
Si esto fuese un alcano, sería metano, etano, propano. Por lo tanto, esto es una propanona. Bien, y así sucesivamente, ¿sí? Hagamos también un ejemplo de estas cetonas con una o más ramificaciones. Supongamos que la ramificación sea ahí está. Es una cetona porque tiene este grupo en el extremo de la cadena. Tenemos un compuesto con ramificaciones, pero veamos cómo sería el procedimiento para ponerle el nombre a este compuesto. Tenemos que elegir la cadena principal, o sea, la cadena más larga que tenga la función química. Si nosotros tomamos esto como cadena principal, 1, 2, 3, 4, esta cadena tiene solamente 4 átomos de carbono. Pero yo puedo tomar esto como cadena principal, porque ustedes observen que al hacer el conteo tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5. Por lo tanto, en este caso, la cadena principal no es una cadena dibujada o diagramada horizontalmente, sino que tiene esta forma, la forma de una L. Y esto vendría a ser entonces una ramificación. ¿Cómo hago para nombrar este compuesto? Tengo que numerar la cadena. ¿Cómo la numero? A la función química siempre hay que darle el número más chico. Por lo tanto, este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, observen que ahora mi cadena principal no es una cadena horizontal, sino que es una cadena que en el carbono 3 dobla hacia abajo. Sí, se puede hacer como válida esa expresión. Bueno, empecemos a nombrar. En el carbono 3 tengo un radical metilo, por lo tanto vendría a ser un 3-metil. Y después mi cadena principal es una cadena de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, utilizamos el prefijo penta. Es una pentanona. Bien, 3-metil pentanona. Entonces, al decir pentanona estamos diciendo que en el carbono del extremo de la cadena tiene una función cetona. No es necesario poner el número. ¿Por qué? Porque la función cetona siempre está ubicada en el extremo de la cadena. Bien. En cuanto a este compuesto etanona, también es conocido como acetona. O sea, comercialmente se lo conoce como acetona. Y la acetona, entre sus propiedades, tiene la que es de solvente de pinturas. ¿Y dónde encontramos acetona? En compuestos de uso cotidiano, especialmente por parte de las alumnas, ¿sí? La acetona forma parte de los llamados o de los cosméticos utilizados para limpiar o despintar las uñas. Las señoritas coquetas se pintan las uñas, pero resulta de que la pobre uña, dibujemos acá una uña, que sea un dedo con una uña, ¿sí? Ahí está. Ese que sea el dedo con una uña. Bien. Entonces, cuando las señoritas coquetas se pintan las uñas, le colocan una capa de pintura en la parte superior cubriendo toda la uña y, siguiendo los dictados de las modas, en algunos casos, cuando queremos cambiar el color de la uña, ¿qué hacemos? Le colocamos o le pasamos con un algodón embebido en una sustancia que entre sus componentes, por ser solvente de pintura, uno de los más eficaces solventes de pintura que hay, la acetona. ¿Qué es lo que hace la acetona? Va degradando paulatinamente la uña y con el tiempo va destruyendo una película protectora que tiene la uña en su exterior, que se llama cutícula, y con el tiempo la uña se torna quebradiza y frágil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo? No utilizar pinturas para uña, o bien colocarse una sustancia que sea protectora de uñas antes de aplicarse un color. Entonces, este compuesto etanona, muy malo con las pobres uñas de las señoritas coquetas.
Borremos entonces esto de acá. Y con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy, no sin antes colocarles algunos ejercicios para que desarrollen en casa y me lo envíen al correo a partir del día sábado. En primer lugar, vamos a dibujar 3 estructuras para que ustedes le pongan el nombre. Entonces vamos a tener esta estructura que tiene un doble enlace por acá en algún lado. Bien. Entonces, ejercicio 1, colocar el nombre a este compuesto. Ejercicio 2, idem, es decir, también colocarle el nombre a este compuesto, pero en aquel caso es un alqueno porque tiene un doble enlace. En cambio, este de acá es un alcohol porque tiene por lo menos una función oxidrilo. Ahí está. Entonces, tenemos 2 estructuras, un alqueno, un alcohol, y ahora vamos a dibujar por acá una acetona también para que le pongamos el nombre a esta estructura. Uno, 2 y 3. Pongamos uno más. Bueno, entonces tenemos 4 estructuras a las que hay que ponerles el nombre. Ese vendría a ser el ejercicio clásico, dada la estructura, nombrar el compuesto. Y también vamos a hacer el ejercicio inverso, es decir, dado el nombre, hacer la estructura. Entonces vamos a tener 2,4 dimetil hexadieno. Hexadieno 2, 3. Ahí está. Este vendría a ser el ejercicio 5. El ejercicio 6 vamos a tener 3,5 dimetil hexano diol 3,4. Y por último, una acetona 2,3 dimetil pentanona y nada más. Ahí está. Bueno, entonces tenemos ejercicios en donde, dada la estructura, hay que ponerle el nombre y, dado el nombre del compuesto, reconstruir la estructura. Bien, esto ha sido entonces todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase.